Este es un tema pues crucial para la vida del campo mexicano, para la vida también de lo que se tendría que generar, es decir, una soberanía alimentaria. Hay que recordar que precisamente hay una andanada en varios medios de comunicación en estos días, en varios espacios, en varios foros organizados por el sector empresarial, pues precisamente para tratar de descalificar los avances que ha habido en la prohibición de glifosato, los avances que ha habido a favor de los fertilizantes orgánicos. Hay una campaña para decir que estaría en riesgo la producción nacional y que hasta hambruna podría haber. Y también hay que señalar de manera clara quiénes están detrás de esta campaña, pues son los intereses de las grandes empresas. Es Bayer y hay que decirlo claramente a través del Consejo Nacional Agropecuario que son los empresarios del sector agropecuario de este país, y a través además de ellos están tratando de comprar algunas voluntades de grupos campesinos para decirles que también se opongan, pero ojo, incluso les han señalado, pero no digan que nosotros somos los que les estamos diciendo, no digan que son parte del Consejo Nacional Agropecuario. Pues sí, hay una campaña porque son intereses muy, muy, muy fuertes los que en este momento se podrían pues dirimir, y llamamos a que los legisladores estén muy atentos a que aquel cabildeo que estén realizando estas grandes empresas, las multinacionales y también los empresarios del sector agropecuario en México, pues sean de cara a la sociedad, y que los legisladores terminen decidiendo en favor no de intereses particulares, sino en favor de la salud y de la soberanía alimentaria de todo el país. Agradecemos mucho la presencia en este espacio de Lady Pex, integrante del colectivo de comunidades mayas de los Chenes y de la Alianza Maya por las Abejas de la península de Yucatán, Camnalajón, defensora de las abejas, del ambiente, del territorio y la identidad maya, pues una luchadora social que ya en otros espacios ha estado también con nosotros acompañándonos en Contralínea. Agradecemos mucho la presencia. Y también de Irma Gómez, ingeniera agrónoma con maestría en forestería social, que ha acompañado a organizaciones y comunidades mayas en procesos de defensa del territorio. Actualmente colabora con la Alianza Maya por las Abejas de la península de Yucatán, y al doctor Fernando Bejarano, de la Red de Acción de Plaguicidas y sus Alternativas en México, RAPAM, y coordinador de la Oficina de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes para América Latina y miembro de la campaña Sin Maíz No Hay País. Buenos días a nuestros tres invitados. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a la audiencia. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Pues justamente preguntarles en el contexto de esta discusión que se va a llevar a cabo en las comisiones del Senado de la República, pues ahora que está por discutirse esta reforma que prohibirá gradualmente el uso de estos plaguicidas altamente peligrosos, entre ellos el glifosato, que ya se ha encontrado en estudios del CONACYT, estudios científicos, que se encuentra incluso presente en la leche materna y en la sangre de algunas personas. Pues para empezar, si podrían decirnos a qué se refiere esto cuando se habla de plaguicidas, y qué significa esto de que sean altamente peligrosos y altamente tóxicos. Si pudieran pues explicarle a la audiencia de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de este tipo de pesticidas. Sí, efectivamente. Bueno, mi nombre es Fernando Bejarano. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Estamos trabajando en estas redes y llevamos estudiando el tema pues ya muchos años. Este concepto de plaguicidas altamente peligrosos es un nuevo concepto que se está discutiendo a nivel internacional desde hace muchos años. ¿Por qué? ¿Qué significa plaguicidas altamente peligrosos? Bueno, significa plaguicidas que causan un efecto irreversible en la salud y el ambiente, que tienen criterios de definición establecidos por expertos tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, FAO, o que pueden estar incluidos en convenios ambientales internacionales, o que pueden, por las condiciones de uso, representan efectos irreversibles a la salud y el ambiente. O sea, cuando hablamos de plaguicidas, estamos hablando de plaguicidas de síntesis química, que se usan de insecticidas cuando se controla insectos, fungicidas, hongos, raticidas, etcétera, etcétera. Herbicidas cuando se aplican a plantas que no deseamos. Y hablamos de plaguicidas de síntesis química. Quiere decir que hay una industria química detrás de estos plaguicidas. Estos plaguicidas de síntesis química pues han formado parte de un modelo de agricultura que desde la Revolución Verde y después con la llamada globalización se ha impuesto
a través del mundo. Entonces, estamos hablando de industria química a nivel global, de industria química transnacional, que cuando vencen las patentes de estos compuestos químicos entran en juego también empresas genéricas. La definición es importante porque cómo se define aquello que se va a controlar, pues va a afectar los intereses que están detrás de estos productos. Por eso el interés de la industria química transnacional no solo es Bayer, no solo es Bayer que ya compró Monsanto, Syngenta, que es de los chinos, que ya compró, comprada por ChemChina. Syngenta era suiza, fue comprada por los chinos, ChemChina. Corteva, que ya fue la fusión de Dow DuPont, que eran estadounidenses, o la BASF. O sea, estamos hablando de este pequeño grupo de empresas que controlan el mercado mundial de semillas y de agrotóxicos. Entonces, estos efectos de causar la muerte, plaguicidas de banda roja, pero también causar efectos graves a la salud. Voy a leerlos. Probabilidad de causar cáncer, mutaciones, daños a la reproducción, alteraciones hormonales, pero también efectos ambientales como ser bioacumulables, pequeñas cantidades que se van acumulando y pueden llegar hasta la leche materna, que persisten muchísimos años en el ambiente, que pueden transportarse a grandes distancias, sobre todo cuando se fumigan en avionetas. Un convenio específico que los incluye, el convenio ambiental, el convenio de Estocolmo, o que son muy tóxicos en organismos acuáticos, muy tóxicos en abejas. Parte de estos criterios los definen grupos de expertos de la FAO y la OMS, y la Red Internacional de Acción de Plaguicidas, a la que pertenezco, añade nuevos criterios, particularmente la alta toxicidad de las abejas. Creo Sí, que para pues, iniciar las cuestiones, perdón, adelante. sí, sería suficiente. Yo le daría el espacio a las otras compañeras si quieren agregar, o sé que tenemos varias preguntas, entonces sugiero continuemos la conversación. Muy bien, pues sí, en efecto, sería preguntarle sobre estas enfermedades a las que usted, investigador, ya estaba haciendo alusión, cáncer, insuficiencia renal, abortos espontáneos, malformaciones y tumores que podrían estar generando esta industria química tóxica. Son muy pocas las empresas, como usted bien ha señalado, pero son muy poderosas. Sin embargo, hay quienes sostienen pues que no hay evidencia científica suficiente para señalar que estos plaguicidas son generadores de daños a la salud. Pues me gustaría que nos respondieran si es que en efecto hay suficiente evidencia científica para relacionar el uso de estos químicos altamente peligrosos, entre ellos el glifosato, con las enfermedades graves. Sí, me gustaría hablar de lo que hay en la literatura científica y después realmente dar la palabra a los compañeros, lo que ellos pueden percibir en el territorio, porque son dos lecturas complementarias. O sea, es esta campaña efectivamente de negar la evidencia científica, desinformar, de pensar que el dictamen va a prohibir todos los plaguicidas y de la noche a la mañana. Es una campaña pues dirigida a causar pánico, a confundir a la opinión pública y a los productores, y en esa confusión manipular para que la presión política pueda hacerse efectivo, ¿no? Es parte de estas tácticas sucias que se usan cada vez que se afectan estos intereses. Pero hay que considerar que esta discusión de prohibir gradualmente los plaguicidas altamente peligrosos se incluye al glifosato. El glifosato ya hubo decreto presidencial que dice tiene que acabarse su uso en 2024. Y ha habido decisiones de ir restringiendo, estableciendo cuotas anuales de importación que ya se están ejerciendo, o por lo menos en los permisos oficiales por parte de Semarnat y el CONACYT. Pero los senadores tienen los informes de avances para el cumplimiento del decreto sobre glifosato, hechos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de Ciencia y Tecnología y Secretaría de Salud, que hablan de cómo se ha ido cumpliendo el decreto. La evidencia científica de glifosato está avalada pues una gran cantidad
de estudios científicos, el CONACYT los ha compilado. Nosotros hemos hecho webinarios que pueden bajarse de nuestra página web, www.rapam.org, donde expertos que participaron en la discusión de la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer nos hablan de que sobre todo la probabilidad de causar cáncer y alteraciones hormonales. Alteraciones hormonales quiere decir que pueden tener efectos reproductivos, que pueden tener efectos incluso en la segunda o tercera generación. Como las hormonas tienen que ver con una serie de funciones, los efectos son múltiples y además son efectos donde no rige la evaluación toxicológica tradicional que dice, bueno, vamos a establecer una dosis segura. Aquí no se puede asegurar que hay dosis segura porque a dosis muy, muy, muy pequeñas se presenta el efecto y aumentas las dosis y se bloquea. Entonces no es el axioma convencional toxicológico. Pero pues me gustaría darle la palabra a las compañeras para ver cómo ven esos sellos. El problema es que en los territorios uno está expuesto no solo a un plaguicida, a un conjunto de plaguicidas, y uno puede ver el aumento de esto en sus vecinos y en las comunidades. Entonces, por favor, Sí, yo quisiera mencionar brevemente que en México sí hay evidencia científica del daño que están provocando los plaguicidas. Hay un grupo de investigadoras e investigadores a nivel nacional, la red de toxicología, que ha realizado estudios en los últimos años en Nayarit, en Sinaloa, en San Luis Potosí. Aquí mismo en Yucatán se ha encontrado plaguicidas en leche materna, en orina de niños, niñas, de adultos, en el agua, incluso aquí en el agua potable. En el agua purificada, embotellada, se ha encontrado glifosato. Entonces sí hay evidencia científica, está bien sustentado. Mundialmente no se diga, hay muchísima información. Y bueno, a nivel de comunidades, creo que Lady nos podría comentar con un poco más de detalle lo que están viendo, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, pues en el caso de los impactos o de las enfermedades que se están mencionando, pues nosotros, como estamos aquí en las comunidades, en estos territorios donde está presente la agroindustria y donde se ha incrementado el uso de estos plaguicidas, antes nosotros sí nos enfermábamos, pero no nos enfermábamos como nos estamos enfermando ahora. Entonces, el número de fallecidos, de muertes por cáncer, pues antes, 20 años, 30 años atrás, era menor a lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, sí, estos plaguicidas realmente sí está afectando gravemente la vida de las comunidades, de las personas que estamos en una exposición permanente de estos productos, del uso de estos productos. Por ejemplo, nosotros las comunidades hoy podemos mirar cómo se ha incrementado pueblos tan pequeños, cuántas muertes tenemos al año por cáncer, cuántos niños están naciendo con problemas de autismo, con problemas de labio leporino, con problemas ya, que esto también es asociado a este uso de plaguicidas. Ciertamente hay estudios, pero creo que sí es necesario que se fortalezca, que se refuerce, que presten atención especial también a estas comunidades donde nosotros estamos expuestos de una manera permanente. Entonces, y el daño, como decía, es irreversible. Por ejemplo, nosotros estamos tomando el agua contaminada, estamos respirando el aire que está contaminado, estamos comiendo los alimentos que está contaminado y por lo consiguiente también estamos, por ejemplo, nuestras abejas están muriendo y eso es que sí está comprobado. Científicamente vemos cómo nuestros medios de vida está siendo afectado por este uso de plaguicidas. Entonces, los plaguicidas sí tienen un daño mayor e impacto mayor en la vida de las comunidades indígenas. Entonces yo creo que sí, nosotros también del agua que se menciona, se han hecho estudios en el agua acá en Jopelchen, del agua que tomamos, entonces sí salió contaminado con residuos de glifosato, solo de glifosato, pero desconocemos cuántos otros productos contiene el agua, porque eso todavía no se ha podido hacer los análisis, no se ha podido investigar. Entonces, de que sí está asociado, pero el problema es que el sector salud no tiene un registro de estos daños, porque uno cuando se enferma, cuando fallece, solo te dan, uno registra el sector salud en los hospitales, solo registran el síntoma, pero no lo asocian
al contexto en donde vivimos, no lo asocian al contexto de lo que está sucediendo en nuestros territorios, en este espacio, y por qué nos estamos enfermando. Entonces, creo que sí es importante que el sector salud también, digamos, en este proceso, digamos, de ir hablando de estos grandes temas, de estas grandes preocupaciones, sí es importante también que considerar como esta parte de estos registros, de prestar atención especial a estos lugares, a estas comunidades, a estas zonas donde estamos expuestos por el daño y la afectación de los plaguicidas. Muchas gracias. Y justo, bueno, además de estos daños que se ocasionan por estos plaguicidas altamente tóxicos a las personas, pues sabemos que el uso intensivo de los mismos, pues también dañan al planeta, dañan al medio ambiente, a los animales, a las especies vegetales y muy particularmente a los insectos, sobre todo a los polinizadores. Me refiero a esto porque ustedes llevan toda una campaña allá en la península de Yucatán en defensa específicamente de las abejas. ¿Cuáles serían los daños más visibles al medio ambiente en el caso mexicano, sobre todo desde su experiencia en territorio allá en Yucatán y especialmente con las abejas? Bueno, lo primero que nosotros vemos acá como parte del trabajo que se hace con las organizaciones de apicultores, pues es la muerte de abejas, ¿no? La muerte de abejas, la baja en la población de abejas y por lo tanto la baja en la producción de miel, la pérdida de patrimonio de los apicultores. Eso se ha visto que ha crecido en los últimos años. Nosotros empezamos a registrar muerte de abejas desde el 2014 aproximadamente, y ahí precisamente en Copelchen tuvimos un caso gravísimo en el que se perdieron aproximadamente 2,000 colmenas por la aplicación de un producto que se llama fipronil, que es un plaguicida altamente peligroso que ya está prohibido en muchos países y que aquí se aplica con mucha frecuencia y cada vez más, ¿no? Actualmente estamos viendo mortandad de abejas ya no solo en el municipio de Jopelchen o de Bacalar, que son los municipios donde hay más agricultura industrial por el tema de la siembra de soya transgénica, de maíz transgénico, de sorgo, sino que también ya en otras zonas de la península, en el municipio de Tizimín, en el municipio en Yucatán y de José María Morelos en Quintana Roo, donde cada vez hay más muerte de abeja por el crecimiento en la producción de hortalizas. El chile habanero, alrededor de las zonas de chile habanero hay mucha muerte de abejas por el uso creciente de este fipronil y de neonicotinoides, que son parte del grupo de plaguicidas altamente peligrosos. Este es en cuanto al tema de abejas. No solo son las abejas, las apis mellifera, que las que producen miel, que las que conocemos, las domesticadas, sino también todos los polinizadores, ¿no?, que existen, que en el caso de la península, por ser selva, hay cientos de polinizadores, y uno puede ver la comparación entre el número de polinizadores en zonas como Copelchen, en zonas donde no hay agricultura, es muy grande, ¿no? Se están perdiendo, y esto está afectando también la agricultura, porque la agricultura en muchos cultivos depende de la polinización de estos insectos. Y sí implica un problema. Acá también se ve la contaminación del agua en prácticamente ya toda la península, en donde se han tomado muestras que han sido en distintas zonas alrededor del territorio. Se han encontrado algunos plaguicidas, además de glifosato atracina, tanto en el agua subterránea como en las lagunas e incluso en las zonas marinas, ¿no?, en la costa. Eso es importante. El uso creciente de fumigaciones aéreas también es un problema muy fuerte, que no solo es de la península de Yucatán, hay otras zonas del país también donde están siendo aplicadas fumigaciones aéreas, y esto genera un impacto grandísimo porque no solamente es una zona cercana a las parcelas, sino el daño abarca, aquí hemos encontrado daños hasta 5 kilómetros de distancia de las zonas de aplicación, ¿no? Entonces sí son afectaciones graves que impactan la salud humana, la calidad del agua y también pues el tema del patrimonio de las familias campesinas. Y a pesar de
pues de todo esto, también hay una campaña que dice que tampoco podemos dejar de utilizar este tipo de tóxicos porque supuestamente México sufriría de hambrunas precisamente por esta prohibición. ¿Existe, desde su perspectiva, con los datos que ustedes tienen, riesgo realmente de que ocurra esto o solamente es parte de estas estrategias de campaña de las transnacionales y de la cúpula agroempresarial mexicana para seguir vendiendo en el país este tipo de agrotóxicos y seguir con este modelo agroexportador? Y también preguntarles qué noticias tienen ustedes de cómo se ha cabildeado esto en el propio Poder Legislativo mexicano, en el Senado, porque, bueno, pues hay una campaña muy fuerte diciendo que México estaría en riesgo de hambrunas en caso de que se prohibieran estos agrotóxicos. Sí, efectivamente es una campaña de desinformación para causar miedo y para poder agitar las aguas. Con el miedo los productores piensan, insisto, ejemplos de la campaña. Vimos videos por la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, donde llamaba a decir, vengan, vamos al Parlamento abierto, a la conferencia de discusión, porque quieren quitarnos los plaguicidas de un plumazo, de la noche a la mañana, todos los organofosforados, va a ser el caos. Entonces es parte de lo mismo, ¿no? La presión en el Senado pues ha sido muy fuerte. Es un dictamen que está a cargo de dos comisiones, Comisión de Salud y Comisión de Asuntos Legislativos. Entonces, además está dictaminando no solo una propuesta, la de la senadora Ana Lilia Rivera, está dictaminando otras propuestas que se han venido compilando, entre otras propuestas que ya también habían presentado para defender a las abejas o también propuestas de otros partidos, del PAN incluso. Entonces todo esto pues crea pues mucha presión. La presión se da a través del Consejo Nacional Agropecuario, pero dentro del Consejo Nacional Agropecuario, miembros de él, pues están las dos asociaciones que representan a la industria química. PROCIT, que es parte de CropLife. CropLife es la federación internacional que agrupa a estas empresas transnacionales que hablábamos un momento, este puñado, el oligopolio, que controla mercados de semillas, pero también agrupa dentro del Consejo Nacional Agropecuario a STANFAC, son los formuladores que también reciben estos productos desde China. China se ha convertido en la plataforma de exportación, tanto de transnacionales como de sus propias formulaciones. China compra Syngenta, o sea, es un juego de mercado muy fuerte. Entonces, la responsable de comunicaciones, pues es de Bayer, que ocupa otros puestos, Consejo Coordinador Empresarial. Entonces hay una fusión. ¿Por qué esta fusión? Porque es un modelo de agricultura agroexportador, donde son una agricultura basada en grandes monocultivos que para competir en el mercado internacional van aumentando la escala. En ese Parlamento abierto a mí se me acercaron gente que dijo, bueno, yo para competir en el mercado necesito por lo menos 500 hectáreas. Y entonces todo este grupo de la cúpula agroempresarial y de las industrias, pues han perdido privilegios con el cambio de la política agrícola del actual gobierno. Durante todo el periodo neoliberal, el énfasis fue eso, agroexportación, competitividad, todo hacia afuera. Se olvidó completamente las necesidades alimentarias del pueblo. En este cambio de gobierno, la prioridad es soberanía, autosuficiencia alimentaria, pero con los alimentos producidos por los propios campesinos. Por eso los apoyos a comunidades en el programa de autosuficiencia alimentaria de la SADER. Entonces, este cambio de política pues crea otro escenario, se les quitan los privilegios y son esta ofensiva masiva de este Consejo Nacional Pecuario con la industria transnacional y de genéricos detrás y pues además pues con toda la otra coalición de fuerzas que está dispuesta a dar una guerra permanente contra este cambio de transformación. Entonces es una iniciativa histórica porque crea las bases de una política de Estado para cambiar el rumbo de la regulación de estos plaguicidas, iniciando con plaguicidas altamente peligrosos. No es de la noche a la mañana, hay criterios específicos
y se da de manera gradual. Está ahorita precisamente en la conferencia de prensa de ayer en el Senado, ya la decisión de votación se pospuso hasta el próximo miércoles. Están muy fuertes las presiones, pero es claro que en el caso del glifosato, con este informe del que hablaba yo, interinstitucional, CONACYT está jugando un papel importante, dado que él es el que se está liderando, digamos, la coordinación de las propuestas de alternativas con base en los distintos programas que tiene y en los acuerdos de cooperación también, y la cooperación con la Subsecretaría de Alimentación, que apoya esta propuesta y que tiene acuerdos de cooperación con el Instituto Nacional, el INIFAP, con este tipo de enfoque, ¿no? Pero desgraciadamente, pues no vemos un cierre de filas de todos los titulares de la agricultura. En el Parlamento abierto hay gente todavía dentro del gobierno que piensa y le hace el juego a esta campaña, que no está convencido de que hay alternativas de glifosato. Y la verdad, pues debería de cerrar filas y realmente ser consecuente con la política de la cuarta transformación, en mi opinión. No sé si quieran agregar. Sí, yo agregaría esto que menciona Fernando. No es muy importante tomar en cuenta que esto no se va a dar de la noche a la mañana. Incluso la reforma a la ley implica que se genere un programa estratégico de transición, de conversión. No se puede quitar todo así de un día para otro. Y esto implica pues un gran trabajo y también un gran compromiso por parte de todos los sectores, la participación. Yo estoy segura que los productores agropecuarios de mediana escala, incluso de gran escala, están interesados en modificar sus prácticas productivas, en disminuir sus costos. Ya está bastante probado que al utilizar prácticas agroecológicas se están bajando costos. Esto le conviene a los productores. El sector agroecológico, tanto pequeña escala como mediana escala, es un sector pujante que está en crecimiento. Cada año hay más producción, más productores participando. Entonces creo que esto es algo totalmente viable. Es simplemente empujarlo, que se comprometan los sectores, que se comprometa el gobierno y que todo el mundo construya este camino, ¿no? Que nos va a llevar años, pero que sí se puede, que es algo que tenemos que empezar ahora, porque simplemente estamos consumiendo venenos que están enfermando a la población. Solo agregar, es un documento que habla de un programa nacional de eliminación gradual de plaguicidas altamente peligrosos a la par de promover bioinsumos. O sea, por bioinsumos incluye fertilizantes de origen orgánico, o sea, productos que pueden ser elaborados por las comunidades bajo condiciones de seguridad, pero también en el mercado internacional de bioinsumos. Hay ya empresas, agrupaciones empresariales que están dando los insumos a la transición agroecológica, sea para productos orgánicos que están en demanda, pero precisamente lo que se busca es que esta alimentos libres de venenos, pues no solamente sean una oportunidad de exportación, sino sean para alimentar al pueblo de México. Y ese es un cambio también importante. Bueno, yo solo, si me permiten agregar, por ejemplo, me parece muy importante esta parte de la transición, porque creo que en esta transición gradual nos va a permitir a nosotras las comunidades, a los campesinos, digamos, fortalecer esta resistencia que nosotros hemos mantenido, a pesar de que está esta agroindustria, a pesar de que estas grandes empresas han llegado a nuestros territorios con sus transgénicos, con todo, con sus plaguicidas altamente peligrosos, aún tenemos, digamos, estos conocimientos, esta siembra de maíces nativos, criollos, tenemos esta diversidad de semillas que aún está presente en nuestros territorios, en nuestras comunidades. Sin embargo, esta resistencia pues nos vamos enfrentando contra esta parte de esta agroindustria que pues nos tiene rodeado. Y sin embargo, creo que el proceso de transición nos va a permitir a nosotras también ir avanzando, las comunidades, ir avanzando y recuperando nuestros suelos, recuperando la fertilidad de nuestros suelos, sanar nuestros suelos, sanar nuestra agua. Entonces yo creo que eso para nosotros es importante. Y mirar también de que los campesinos también volvamos nosotros también a recuperar como esta parte de nuestra identidad, de esta pérdida en la que estamos atravesando, de la identidad de
de nuestras semillas, de nuestra cultura, de nuestra forma de producir alimentos. Creo que eso aún lo tenemos, está vivo, hoy en día está presente y eso se probó ahorita con el paso del COVID, con el COVID y la tormenta aquí en dos tormentas que nos pegó en la península de Yucatán, cómo pudimos recuperarnos, cómo pudimos volver a levantarnos, a pesar de que nos fue mal, pero sin embargo las comunidades no carecimos de alimentos. Al contrario, pudimos y producimos nuestros alimentos. Y eso creo que es algo que se debe de ver, se debe de mirar, bueno, sí es posible. Y si tenemos a esta agroindustria, si tenemos estas grandes empresas, entonces nos está ahogando. Pero si nosotros vamos en ese proceso de transición, entonces empieza otra vez también a recuperar, a dignificar también los territorios, el campo, el trabajo de los campesinos que producimos de manera diversificada, porque ahorita se está cerrando, está viniendo una presión muy fuerte, en donde aunque tengamos nuestra producción, tenemos una presión de producir, digamos, estamos perdiendo varias diversidad en nuestros productos, en nuestros alimentos. ¿Por qué? Porque pues, estamos en medio de estos grandes monocultivos, pero con esta transición, pues nosotros vemos que sí es importante esta parte de recuperación del patrimonio de las comunidades indígenas. Así es, y bueno, también preguntarles en el marco pues de este cambio climático que estamos enfrentando, no solo en México, sino en el mundo, pues pareciera que en realidad el verdadero riesgo de sufrir hambrunas en nuestro país y en otros países en realidad viene de esta posible extinción de los polinizadores, a lo cual pues contribuye no solo los plaguicidas, sino también estos organismos genéticamente modificados. Ustedes tienen un trabajo muy importante al respecto de revisar cómo se encuentran las comunidades de las abejas y pues preguntarles o más bien pedirles que si pudieran ampliar esta información para nuestra audiencia de cómo afectaría realmente en caso de que entráramos ya en una fase de extinción de los polinizadores, cómo afectaría esto pues al planeta en general, a la propia humanidad en cuanto a producción de alimentos, pero también en cuanto a producción hasta del propio oxígeno. Lady, ¿tú o yo? No sé si quieres empezarlo. La polinización es importantísima para muchos cultivos, ¿no? Hay cultivos como la sandía, que depende de su producción en un 96-98% de la presencia de polinizadores. Entonces, no hay polinizadores, no hay sandía, pero también la calabaza, el tomate, muchos frutales. Entonces, bueno, al desaparecer los polinizadores, pues esos cultivos se vienen abajo. Eso por el lado de la producción alimentaria, pero también desde la biodiversidad y la reproducción de las selvas, ¿no? Son muy importantes también los polinizadores y cada uno tiene una distinta función. Por allá hay quien dice, bueno, pues se hacen unas abejitas tipo dron para polinizar. Eso es imposible. Cada flor es diferente y cada insecto está adaptado para polinizar esas flores distintas, probóscides, bocas, para poder extraer el néctar y polinizar. O sea, es muy ridícula esta idea. Entonces, creo que eso sería un problema catastrófico a nivel mundial. ¿No? Lady? Bueno, sí, muchas gracias, Irma. Nosotros, por ejemplo, como comunidades mayas, como comunidades indígenas, nosotros hasta hoy en día estamos vivos gracias a que hemos entendido de diferente manera el trabajo o la interacción que tenemos en el territorio con nuestras abejas. Para nosotros es importante, entendemos que gracias a las abejas tenemos hoy en día esta selva, estos territorios, esta conservación de especies. Y hablamos de abejas en general, porque hay otras abejas que conocen la apis y las meliponas poco, pero hay otras abejas que están cuidando y que están aportando, hace una aportación muy importante para nuestro planeta. Nosotros como comunidades mayas, con las abejas tenemos salud, con las abejas tenemos alimentación, con las abejas tenemos economía, con las abejas tenemos identidad cultural. Entonces,
para nosotros eso, así lo miramos y así lo entendemos. Por eso para nosotros es importante mirar a las abejas no solo en una forma de explotación, de una producción agroindustrial a gran escala, no. Las abejas tienen un trabajo, digamos, aportan algo muy importante para la vida, para el planeta, para todos. Estos montes, estas selvas, gracias a las abejas, que tienen una aportación a los animales, las flores, todo lo que hacen las abejitas para la reproducción de especies. Entonces, nosotros miramos y entendemos como esta forma que la abeja está integrada en nuestros sistemas de vida, en nosotros, forma parte de nuestra vida. Entonces, las familias campesinas, por eso decimos que es patrimonio. Para nosotros es importante, el patrimonio es que yo pueda comer, que yo pueda producir mis alimentos, que yo pueda tener un espacio donde trabajar, que yo pueda trabajar. Entonces, ese es el patrimonio para nosotros. Entonces, miramos cómo hoy en día, por ejemplo, decir que si las abejas no están, se pierde parte de nuestra historia, se perdería. Y también creo que va a haber como esta crisis, yo puedo decirlo así, que esta crisis, es decir, de que hay estos conflictos que ahorita se están dando entre estas formas, entre esta agroindustria, que mi abeja llega, que está polinizando estos grandes cultivos, como lo está haciendo con el sorgo, lo está haciendo con la papaya, lo está haciendo con la sandía, y sin embargo llega esta industria y que está fumigando y que lo está matando porque solamente le interesa su producción, le interesa la parte económica, pero no está mirando la aportación o el riesgo que está afectando, por ejemplo, al campesino que lo ha cuidado por muchos años. Yo soy meliponicultora, tengo mis abejitas. A mí cuidar mis abejas, sé por qué lo estoy cuidando y por qué menciono que es un patrimonio. Y creo que eso es algo muy importante que no se está mirando, estos conflictos también que está generando esta forma de que se está tratando de ver a las abejas. Pero yo creo que sí es importante entender y valorar la aportación ambiental de los servicios ambientales que nos está dando las abejas. Sí, yo quisiera agregar este Día del Patrimonio Biocultural es muy importante, sobre todo para las comunidades campesinas e indígenas. Yo quisiera agregar pero también es un problema ya en las agriculturas de grandes escalas. Ahorita que entré un poco a la carrera porque precisamente venía de una invitación. Ahorita se está en este momento celebrando un coloquio de las redes de medio ambiente y salud, tóxicos ambientales y su efecto en la salud en Sinaloa. Y antes estaba escuchando precisamente al presidente del Consejo Estatal de Apicultores del Estado de Sinaloa, Jorge Osuna Mendívil, que nos estaba diciendo ya del gran problema de colapso de las colmenas en Sinaloa. Pues no es para qué sorprenderse con esos grandes monocultivos totalmente dependientes de fumigaciones, pues es un resultado pues esperado. Sin embargo, ya también indicó que se está ya con una ley apícola estatal que está prohibiendo imidacloprid, que está prohibiendo fipronil y tiametoxam. Entonces quiere decir que ya el impacto está también a escala comercial y precisamente el reto de estas organizaciones, Sinaloa es el centro de esta revolución verde, de estas confederaciones de agricultores que fueron generando esta estructura del Consejo Nacional Agropecuario. Entonces yo creo que el reto va ahí, sobre todo para que esto pueda realmente impactar, no solo por la resistencia de las comunidades mayas y otras comunidades indígenas en el país, sino también para que pueda transitar también a los productores a escala comercial. Ellos deben de desprenderse de esa tutela, subordinación ideológica y mala asesoría técnica que está monopolizada por estas empresas de agroquímicos y de semillas y que está cristalizada en los centros de decisión del Consejo Nacional Agropecuario. Los productores realmente que quieran, y porque considero que hay productores que actúan de buena fe y están atrapados en este mecanismo de ratón loco, de tener pues un tipo de agricultura en donde ellos tampoco son libres, ellos están sujetos a precios que no controlan por la especulación financiera y a una mala asesoría. Entonces, ellos deben de realmente de demandar una mejor asesoría técnica y poder fomentar este tipo de leyes estatales. Leyes estatales también están
haciendo en el estado de Colima. En fin, es un momento de gran cambio, pero en ese sentido, pues hacemos también el llamado a los titulares de agricultura para que pues suman filas, se cierren filas y en lugar de seguir fomentando dudas si esto es posible o no, pues creen los espacios de negociación que este decreto va a abrir espacios de negociación para discutir la transición, para aplicar el decreto. Todas las partes tienen que estar consultadas, se tiene que estar acompañado de la reforma al reglamento de permisos de licencias sanitarias y tiene que estar acompañada pues de todo el compromiso de todas las instituciones de asistencia técnica para que esto se amplíe la escala, ¿no? Amplíe y esto pueda acompañar el conjunto del sistema alimentario del país para reforzar soberanía alimentaria, dejar de importar glifosato y asegurar el derecho a comer alimentos sanos para toda la población. Ya se han referido a esta parte en la que, bueno, pues hay productores que están atrapados en esta utilización de este tipo de agrotóxicos, muchas veces no porque ellos realmente quieran, sino por cuestiones económicas, cuestiones de disponibilidad, situaciones fuera de que se les escapan a ellos de las manos. Ya comentaban lo de la mala asesoría y también ya comentaban cómo probablemente hay quienes quieren tener un territorio o una producción más sana, pero pues son afectados por otros que están cerca, conjuntos, probablemente productores de otro tipo de granos, de otro tipo de productos agropecuarios, que son los que terminan por contaminar los propios productos que producen aquellos que quieren producir sano. En ese sentido, me gustaría saber cómo se están organizando en el territorio las comunidades mayas para defender su territorio precisamente frente a los agrotóxicos, cuando es muy, muy complicado hacerlo porque pues están por todos lados y muchas veces hay quienes ni siquiera saben que los están utilizando. Bueno, por nosotros de esta parte, aquí las comunidades mayas históricamente pues hemos defendido nuestro territorio. Hoy más en día estamos construyendo nuestras redes, nuestras alianzas, por eso a nivel península tenemos esta alianza a nivel que se llama CAPNALO. Entonces, lo que estamos buscando y lo que estamos haciendo en estas alianzas, en estas redes, es precisamente fortalecer como todo esta parte de este tejido social hacia adentro que ha venido, que se ha quebrado, que se ha sido roto por todo un sistema que vino de muchos años y entró y empezó a cambiar muchas formas de organizarnos y que empezó a meter semillas que no son nuestras semillas, empezaron a meter paquetes tecnológicos que son los que nos afectan. Entonces, hoy en día estamos en este trabajo, estamos en esta discusión también como comunidades. Estamos también hoy en día diciendo, pues hay otra alternativa, lo sabemos hacer. Esto no es nuevo para nosotros. Entonces, justamente estamos en este proceso de la reconstrucción, de volver a reconstruir nuestros procesos internos, nuestras asambleas comunitarias, volver a sembrar nuestras semillas, la participación de hombres y mujeres en esta lucha, en esta defensa. Ahora no solamente le toca a aquel campesino, a aquel señor, no, ahora es una responsabilidad de todos nosotros porque estamos mirando lo que está pasando. Aquí nos pasa a nosotros en Campeche, en Copelchen, con todo ese tema de agroindustria, pero están nuestros compañeros, por ejemplo, con las granjas. Miramos que la soya que se produce aquí se está llevando para alimentar los cerdos, que después esa carne está exportada a otros países. Pero sin embargo, quienes estamos siendo afectados, pues somos nosotros. Entonces, ¿cómo construir, cómo ir cerrando, como dice el doctor Bejarano, esta fila? ¿Cómo ir haciendo, es decir, esta defensa de nuestro territorio y decir, pues lo que está afectado es nuestra agua, es nuestra, no hay otra agua, es la única que tenemos. Y esa es la que tenemos que defender. Y quienes lo van a defender lo vamos a hacer entre todos nosotros. Y precisamente es esta organización entre comunidades, entre pueblos, y es lo que nosotros estamos pues, construyendo estos espacios para poder proponer, para poder exigir, para poder incidir en estas políticas públicas. Entonces yo creo que es un trabajo muy fuerte, es un trabajo también pues, de que creo que sí se requiere de mucho esfuerzo, y sin embargo también están nuestros niños, nuestros jóvenes, que son los herederos de estos territorios que están viniendo atrás, y sabemos que esas luchas son muy largas,
Pero sin embargo, creo que hay que crear esta conciencia, hay que crear esta sensibilidad, hay que crear este compromiso, hay que crear esta parte que nosotros estamos haciendo. Entonces yo creo que hemos logrado mucho. Sí, hemos vuelto a reivindicar, estamos reivindicando nuestra cultura. Pues nosotros sabemos, conocemos, y creo que también esta parte del exigir este reconocimiento y respeto a ese derecho, aquí entra todo ese tema que no lo voy a profundizar porque no, el tema del principio precautorio. Entonces, ¿cómo se están decidiendo en nuestros territorios y nosotros no estamos adentro? Entonces, creo que esto lo que hoy estamos analizando, discutiendo, y también tenemos propuestas con las abejas. Hay jóvenes que están en la apicultura otra vez. Hay niños que están otra vez en las escuelas hablando de estos grandes temas, conociendo el contexto que está pasando, pero eso no estaba. ¿Quién nos está diciendo? Nuestros propios, los papás, los abuelos, las mamás, son los que normalmente nosotros estamos en este proceso de volver a mirar nuestro territorio y decir, todavía es posible si nosotros lo hacemos. No, creo que esto es la suma de esfuerzos que estamos haciendo a nivel península y estamos organizándonos, coordinándonos y formando nuestras redes y nuestras alianzas. Y justo también preguntarles, en este contexto nos decían que la Secretaría de Salud pues no tiene un registro real de cuántas personas fallecen a causa de estos plaguicidas o por supuesto también por el uso de organismos genéticamente modificados que van dañando la salud de las personas al grado de pues generarles enfermedades graves como el cáncer. Sin embargo, preguntarles si existe en nuestro país algún mapeo acerca de cuáles son las zonas agrícolas donde se utilizan estos pesticidas y también estos organismos genéticamente modificados y donde hay mayor contaminación química que esté provocando más índices de enfermedades y también saber si hay algún mapeo acerca de la extinción de polinizadores en México. ¿Cómo está ese tema? A ver, si quieren inicio y luego complementan. Hay que recordar que la iniciativa que se está discutiendo en el Senado tiene instrucciones para que la Secretaría de Salud refuerce la vigilancia epidemiológica. Esto es muy importante porque durante todo el periodo neoliberal, todos estos efectos graves a la salud y el ambiente, pues han sido totalmente invisibilizados. ¿Por qué? Porque se debilitaron todos, los pocos que había se fue debilitando y no se ha reforzado esa vigilancia a nivel de salud, a nivel ambiental, a nivel de los trabajadores. O sea, hay un rezago de los contaminantes que deberían estar obligadamente medidos por el problema del agua. Un rezago en la vigilancia que debía tener con datos accesibles de los trabajadores y trabajadoras agrícolas en todo el ciclo de vida, además de la vigilancia en los residuos de alimentos que Senacica de manera discrecional no abre ni transparenta al público. Se privilegió la vigilancia para que la mercancía alimento no fuera, se encontrara en barreras arancelarias, como les dicen, fitosanitarias, para que poder exportar. Ahí se centró la atención de Senacica. Entonces, esta iniciativa pues, es un cambio que desde el sector salud va apuntando a otra dirección. Es un cambio que debe complementarse con la participación de otras dependencias para que esta información sea accesible, transparente y pueda acompañar los procesos y metas concretas de reducción del uso de plaguicidas y su prohibición progresiva, que es lo que recomendaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un poco también el antecedente de la discusión de esta iniciativa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó metas modificables, cuantificables de reducción y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, pero estos no se van a cuantificar si no se acompañan de esta transferencia y accesibilidad de los mecanismos de vigilancia, y para ello también tendrá que discutirse en el próximo presupuesto romper esas barreras de gasto público. O sea, tiene que buscarse otras fuentes
de financiamiento a nivel federal para reforzar esos sistemas de vigilancia. Lo dejo hasta ahí y desde el territorio que me complementen las compañeras. Sí, yo ahí agregaría que los plaguicidas altamente peligrosos son usados de manera generalizada en el país, ¿no? Porque encuentras desde herbicidas muy baratos como el paraquat o el propio glifosato que se utilizan en todas partes y que se compran como chicles en cualquier tienda de la esquina. Aquí, por ejemplo, en la península, cada año hacemos un sondeo en la Alianza Carnalón sobre el uso de plaguicidas en los cultivos principales, en los municipios y las comunidades en donde hay organizaciones apícolas que participan en la alianza. En el 2021 encontramos que se utilizan 75 plaguicidas distintos. De estos 75, el 67% son considerados plaguicidas altamente peligrosos, el 35% son muy tóxicos para abejas y lo que es terrible es que el 56% son plaguicidas que están prohibidos en otros países. Uno de los plaguicidas que más se utiliza en la península de Yucatán es el paraquat, que está prohibido en 38 países y aquí se aplica como si nada. Ahorita se está aplicando a partir de fumigaciones aéreas en Jopelchen para secar la soya transgénica y entonces facilitar la cosecha con maquinaria. Evidentemente, esta soya que llega al mercado para producir aceite y para alimentar a los cerdos, pues llega llena de, además de ser transgénica, llega llena de paraquat directo a las cenas de las personas y a la carne, ¿no? Entonces, creo que esto es muy grave, falta información, falta tener los datos públicos, como decía Fernando, no sabemos nada de cómo están los límites, o más bien los residuos en los alimentos. También acá, hace un par de meses, el doctor Octavio Gaspar del CIATEC Noreste realizó un estudio en Jopelchen analizando los residuos de plaguicidas en alimentos y él midió muestras de sandía, maíz, chile, tomate y papaya. Octavio déjenme checar, encontró 32 plaguicidas distintos solo en estos 5 productos. El 53% de los residuos eran plaguicidas altamente peligrosos y se llegó a encontrar hasta 17 residuos en un solo alimento. La papaya resultó ser lo más contaminado y el chile. Entonces es realmente grave porque esto está llegando así al mercado. Eran muestras recogidas en el mercado, ya listas para el consumo de las personas. Entonces sí es muy, muy grave la situación. Solo quería agregar, nuestra página electrónica, ustedes pueden, no sé si se alcance a ver, bajar este diagnóstico de los plaguicidas altamente peligrosos en México. Este es un esfuerzo de colaboración precisamente con académicos de Sinaloa, del Floricultura del Estado de México, del Bajío, los compañeros de la península de Yucatán, de Campeche, de los Altos de Chiapas. Entonces, precisamente demuestra este uso generalizado que hablaba Irma, y solo reforzar esta idea de que se requiere coaliciones amplias, por eso estamos totalmente involucrados en la campaña Sin Maíz No Hay País, coaliciones amplias que integren al trabajo de campo en el territorio, científicos sin conflicto de interés con la industria. Por eso nos da mucho gusto este pronunciamiento de la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas, una red que agrupa a diversos centros de investigación en diversos estados de la República y que no tienen conflicto de interés con la industria. Y entonces es muy importante contar con estos científicos comprometidos con la vida, con el territorio, y que pueden también argumentar por qué es importante aplicar principio precautorio que hablaba Lady, que también ha sido atacado por eso, porque es un programa nacional de prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos aplicando el principio precautorio. Y han tratado de manchar, digamos, confundir. El principio precautorio se basa sin evidencia científica. No, el principio precautorio puede basarse en evidencia científica con base en las evaluaciones toxicológicas o en los análisis de residuos de los cuales está hablando Irma, pero sin esperar seguir una metodología propuesta por los organismos desarrollados como la OCDE, que es caso por caso, costosa, tardada y manipulable. Gracias. Doctor, pues si quisiera decir el nombre, pero... ¿Perdón? A ver, no sé si me permiten o después. Claro que sí, adelante.
nada más agregar, decir del que, por ejemplo, de que si no hay registro, entonces que el sector salud no tiene este registro, pero también creo que es importante saber de que en estos grandes campos donde están estas aplicaciones, donde se está produciendo la sandía, los tomates, los picantes, la papaya y todos estos monocultivos como el sorgo, la soya, todo, está, digamos, exposición también, y que eso no se ha visto. Entonces hay muchos niños que están en estos campos que están siendo fumigados, porque hay una necesidad, hay un trabajo, hay pobreza, hay una necesidad. Entonces la gente jornalera es la que se está, digamos, también todos los días que está la avioneta, están los drones, que se está fumigando y se está cosechando estos productos que estamos mencionando, que se está cosechando, se está empacando, se está llevando al mercado. Entonces creo que sí es importante mirar, creo que no sé, esta parte de mirar esta parte de derecho humano de los niños, de las niñas, que están en estos grandes campos de cultivo sin protección, sin nada, y es ahí donde se está, digamos, todos los días, y por eso podemos encontrar, y yo creo que sí es urgente este registro del crecimiento de estas enfermedades, de estas muertes. En el caso aquí de nosotros tenemos niños con cáncer. Entonces, por esta exposición y por eso decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y quién tiene que registrar? Que solamente es el sector salud, a quién le toca, a quién vigila, quién. Entonces, como todo esta parte de esas fumigaciones, que en su mayoría son aéreas, con motobombas, con estas grandes cosas, y que son legales, porque esas pistas que tenemos nosotros acá, donde están las avionetas, no hay permisos, entonces, pero sí se está aplicando sobre escuelas, enfrente de estos están los jóvenes, de este tecnológico que tenemos aquí en Jopeche, tenemos estas grandes extensiones, y que aquí está la avioneta enfrente de la escuela. Entonces, eso es algo muy grave, lo que sí está pasando con los plaguicidas, pero bueno, eso es lo que yo nada más quería complementar. Claro, pues muchas gracias. La verdad es de que quedan en el tintero varios temas, se nos ha acabado el tiempo, pero ¿cuántos temas todavía quedan? Estas aristas sobre esta batalla por la prohibición de los plaguicidas tóxicos en México. De hecho, nosotros habíamos publicado cómo en el sexenio pasado la propia Secretaría de la Defensa Nacional era la que fumigaba grandes extensiones en la montaña de Guerrero, supuestamente previniendo la siembra de amapola, pero terminaban por matar todas las milpas, por matar todas las parcelas de los productores, de los campesinos allá de la montaña de Guerrero, algo que también hicieron en Sinaloa. Y vaya, este tipo de decisiones que se tomaron y que, bueno, pues hoy quedan muchas cosas en el tintero, pero ha sido, creo que una charla muy, muy enriquecedora, una charla que hace falta que probablemente la repitamos posteriormente para seguir profundizando en estos temas que no son nada más, digamos, del asunto, del interés de especialistas, no, sino de la población en general. Agradecemos mucho la participación de Lady Pech, integrante del colectivo de comunidades mayas de los Chenes y de la Alianza Maya por las Abejas de la península de Yucatán, Camnalaón, defensora de abejas, del ambiente, el territorio y también de la identidad maya. Muchas gracias a Lady Pech. También agradecemos a Irma Gómez, ingeniera agrónoma con maestría en forestería social, que ha acompañado a organizaciones y comunidades mayas en procesos de defensa del territorio y quien actualmente colabora con la Alianza Maya por las Abejas de la península de Yucatán. Y nuestro agradecimiento también para el doctor Fernando Bejarano, de la Red de Acción de Plaguicidas y sus Alternativas en México, RAPAM, y coordinador de la Oficina de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes, IPEN, para América Latina, y miembro de la campaña Sin Maíz No Hay País. Muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Esperemos que podamos comentar las decisiones después del miércoles, a ver cómo queda toda esta historia. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.